Hoy, la jornada laboral ha concluido. 9 horas, la mayoría bajo la lluvia, se han escurrido. Has estado sobre la moto, la espalda duele, y aunque los guantes te protegen, el frío aún pica los dedos. La recompensa, ¿es suficiente para tanto esfuerzo? Te ha llegado el mensaje de la app indicando que has terminado la jornada y te has puesto en camino hacia casa por el atajo. Espera, amigo, ya no tienes prisa. Tranquilo, ya no tienes que entregar ningún pedido. De repente, sientes un breve momento de alivio. A pesar del ajetreo de la jornada, eliges el camino más largo. Nadie te pagará por esos 10 minutos de camino. Y sin embargo, estos momentos son los más bonitos del día. Y lo más extraño es que no puedes explicárselo a nadie. Si alguien te preguntara por qué, te quedarías callado, porque es imposible plasmar tus sentimientos en una sola frase, y no estás seguro de que la gente quiera oírlo. Llevan mucho tiempo advirtiéndote. No conviertas tu pasión en tu trabajo, al final acabarás odiándolo. Si lo piensas bien, quizá tengan razón y lo digan con buena intención. Suena lógico. Disfrutas conduciendo la moto y ahora la utilizas para cubrir tus gastos. Cuando se convierte en una forma de ganarte la vida, el encanto puede romperse y las horas que disfrutabas pueden dar paso a la rutina. Y un día puedes darte cuenta de que ya no sientes nada. Por todo lo que te he contado, a estas alturas ya deberías odiar la moto. Te estoy contando su peor cara. Quizás sea un día de verano, estás atrapado en un atasco, hace mucho calor y estás estresado por entregar el pedido a tiempo. O quizás sea un día frío, sientes el frío calándote hasta los huesos y el suelo puede estar resbaladizo, requiriendo mayor precaución. O los clientes que no responden a tus mensajes sobre el pedido. Kilómetros extra por los que no te pagan. Y lo más importante de todo, esos minutos en los que los coches descuidados del tráfico exigen una atención constante. Las cuentas no cuadran. Las ganancias son insuficientes, el peligro acecha en todo momento y las condiciones son realmente exigentes. Si miraras tus cuentas, ya deberías haberlo dejado, ¿no? Sin embargo, sigues aquí. Sigues amando este trabajo. Casi la mayoría de quienes lo ven desde fuera no lo entienden. Y la explicación más fácil, la cuestión del dinero, es precisamente lo único que no encaja en absoluto. ¿Por qué trabajas? Hay dos tipos de razones para hacer las cosas. Las razones externas, el sueldo, es necesario para vivir, y el miedo a perder el trabajo también puede ser una de las razones. Y hay otra razón muy diferente. En psicología se llama motivación interna. Por ejemplo, es la diferencia entre quien trabaja en horario de oficina, contando las horas, esperando a que termine la semana lo antes posible, y quien mientras trabaja en su moto se olvida incluso de mirar el reloj. Y te das cuenta de esto cada día. Mientras la persona que odia su trabajo está pendiente de la hora y de cuándo terminará su jornada, tú, la mayoría de las veces, te olvidas de que estás trabajando sobre la moto, conoces cada rincón de la ciudad, conoces atajos que quien va en coche no puede conocer. Sabes en qué calle el asfalto está en buen estado, dónde hay menos tráfico, incluso a qué hora cambian los semáforos en cada calle. Esa ciudad ya no es un mapa, es algo que sientes en tu cuerpo, en tus manos, en cómo desplazas el peso sin pensar. Ahora, tú eres el navegador. Y nadie te paga extra por estos valores añadidos, tampoco aparece en tu nómina. Tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo, y en lo más profundo de tu ser, te gusta hacerlo. Sí, en otras palabras, el dinero te saca a la calle, pero no es eso lo que te mantiene sobre la moto, amigo. Es algo que viene de mucho más dentro. Antes de continuar, detente un segundo en esta idea. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque si todo fuera tan sencillo, la historia terminaría aquí. Sin embargo, la historia acaba de empezar. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Los expertos realizaron un experimento con niños que dibujaban simplemente porque les gustaba. Estos niños dibujaban solo porque querían y porque les encantaba, nada más. Luego, empezaron a dar una recompensa a un grupo cada vez que hacían un dibujo. Durante un tiempo, todo fue bien. Pero cuando dejaron de darles recompensas, ocurrió algo que nadie había previsto. Los niños dejaron de dibujar, porque ya no lo hacían por placer, sino a cambio de una recompensa. Al desaparecer la recompensa, también desapareció su deseo. A esto se le llama el efecto de la justificación excesiva. Y esta es precisamente la situación peligrosa de la que te han advertido. Si relacionas una pasión con un beneficio material, existe el riesgo de que la recompensa económica eclipse el disfrute. Puede llegar un momento en que el incentivo monetario sea la única razón para subirte a la moto. La moto se convierte en un simple medio de transporte y puedes alejarte de tu pasión. Por eso, podrían decir que llegas a odiar tu moto. Ahora te voy a contar lo curioso.
Lo que realmente da que pensar. A muchas personas que se ganan la vida con la moto, nunca les ha pasado esto. La escasez del dinero que ganan con tanto esfuerzo no les ha quitado las ganas, porque cualquier amante de las motos, aunque no le paguen, un fin de semana hace lo que mejor sabe hacer y sigue montando en moto. ¿Por qué crees que es así? Porque en la moto hay momentos a los que el dinero nunca puede llegar. Mientras esperas en un semáforo en rojo, el ronroneo del motor, ese agradable eco que llega a tus oídos, incluso si es durante tu horario de trabajo, esos hermosos minutos en los que el mundo es solo tuyo. Ningún sueldo de ninguna empresa puede pagarte eso, pero aún así, son los momentos más valiosos del día. Y esto le da la vuelta a todo el problema, ¿no? Lo importante no es si el dinero mata la pasión o no. Lo importante es que comprendas que la moto ocupa un lugar más valioso para ti que el dinero. Si lo que te he contado te suena familiar, lo que viene ahora te hará reflexionar un poco más. ¿Estás listo? Por cierto, no te olvides de darle a me gusta al vídeo, porque para quienes trabajan así, la moto deja de ser simplemente algo que hacen, se ha convertido en su identidad, y eso lo cambia todo. Al preguntar a alguien así por su ocupación, no mencionará un puesto profesional, dirá simplemente «soy motociclista». Lo expresará como parte de su identidad, trascendiendo el importe de su salario mensual. Piensa en el mecánico que se pasa todo el día con las manos llenas de aceite, reparando las motos de otros. Si lo piensas con lógica, cuando no está trabajando el fin de semana, mientras esperas que haga otras cosas, lo encuentras en el garaje de su casa intentando montar su propia moto. O piensa en la felicidad que siente el profesor de autoescuela, que ha explicado lo mismo miles de veces, cuando su alumno maneja la moto de forma correcta, sin atascarse, tal y como él le ha enseñado. Esto no tiene que ver con el dinero. El mecánico no cobra por la moto del garaje y al profesor de autoescuela no le pagan extra por esos momentos de orgullo y felicidad. Esto ocurre porque lo vive con cada fibra de su ser, y esto no termina al acabar la jornada laboral, amigo. Y cuando algo forma parte de ti, el dinero es el resultado, nunca la causa. Por supuesto que ganas dinero, pero no lo haces solo por el dinero. Ten presente esta diferencia, porque ahí reside la clave de todo. Y si tú también ganas dinero con un trabajo así, si lo que te he contado te ha hecho recordar tus propios momentos especiales, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Pero seamos sinceros en una cosa. En la vida, no todo es un camino de rosas. Tampoco es fácil mantener intacta esta pasión. Para algunos, las condiciones meteorológicas adversas, la nieve o la lluvia, el sistema de pedidos que te presiona para que vayas más rápido, los momentos peligrosos en cada cruce o el sueldo que no llega a fin de mes pueden resultar agotadores. Y a veces llega un momento en el que la moto puede dejar de ser una pasión para ti. Puede convertirse en una forma de sobrevivir. La moto ya no significa nada para ti. Tu único pensamiento pueden ser los pedidos, los horarios y el dinero. ¿Eres de los que piensan así? Escríbelo en los comentarios. A esto se le llama desgaste, agotamiento, y es algo muy real. La diferencia entre quien sigue amando la moto y quien ya solo la soporta no siempre se ve desde fuera, pero se siente muy claramente desde dentro. Cuando se convierte en una lucha por la supervivencia, la moto puede sentirse como una jaula de la que no puedes bajar. No obstante, si aún queda una chispa de pasión, incluso en la jornada más difícil, esos 3 segundos de maravilla persisten. Y si ahora mismo solo sientes la jaula, eso no te convierte en un peor motorista. Solo te recuerda que te has desgastado por el camino y que quizá debas cuidarla antes de perderla por completo. Si sigues aquí, no te olvides de darle a me gusta, porque al fin y al cabo todo lo que te he contado gira en torno a una idea muy sencilla. El dinero nunca fue la razón. El dinero era solo una especie de permiso. Encontraste la manera de ganar dinero haciendo algo que ya te gustaba. ¿A qué cosas tuviste que renunciar para poder trabajar con la moto? ¿Qué fue lo que te mantuvo fiel a esto, incluso cuando trabajabas con frío o bajo la lluvia? Me gustaría saber qué piensas. Compártelo en los comentarios. La mayoría de la gente, con tal de hacer algo diferente el fin de semana, es capaz de probar cosas que ni siquiera le apetecen. Tú no eres así, lo sientes incluso cuando estás trabajando. Por eso tienes una razón para seguir así. Cuando dices, esto es una locura, no te voy a llevar la contraria, amigo. Ellos solo miran cuánto cuesta. Tú, en cambio, te fijas en lo valioso que es el tiempo que pasas con tu moto. Y, aunque parezcan lo mismo, no lo son ni de lejos. Por eso, cuéntame algo en los comentarios, y que sea algo concreto. ¿Cuándo te diste cuenta de que no lo hacías solo por dinero?
¿Qué situación te lo dejó claro? Cuéntamelo, de verdad que quiero leerlo. Y si quieres que sigamos con este tipo de vídeos en los que intentamos entender qué pasa por la cabeza de un motorista, suscríbete a mi canal y dale a me gusta, porque todo lo que sientes sobre la moto necesita mucha más explicación de lo que crees. Nos vemos en el próximo vídeo.